tapadera de la CIA? Pregunta retóricamente Assange a la audiencia. Y la respuesta, Wikileaks no es una tapadera de la CIA, el MI6, el FSB ni ninguna otra agencia. De hecho, todo lo contrario. Por definición, las agencias de espías quieren ocultar información. Nosotros queremos sacarla a la luz. Cierto, pero por definición una operación encubierta siempre finge ser algo que no es y nunca afirma ser lo que es. En otras palabras, no puede presentarse como un proyecto oficial de la CIA. Así que tienen que ocultarlo de alguna manera. Por tanto, en el mundo de la inteligencia, para que una operación de bandera falsa sea eficaz, el 90% de lo que publicas tiene que ser información legítima. Solo entonces podrás dirigirte a la gente por razones completamente distintas con desinformación. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el mundo real? Tal y como han señalado una serie de críticos, el proyecto Wikileaks nos recuerda las recomendaciones de Cass Sunstein, que dirige la Oficina de Información y Asuntos Reguladores de la Casa Blanca de Obama. Sunstein es el autor de un ensayo en la Facultad de Derecho de Harvard titulado Teorías de la conspiración, causas y remedios, tal y como explica Daniel Tenzer en Obama Stafford Task for Cognitive Infiltration of 9/11 Conspiracy Groups. Sustain argumentó que el gobierno debería infiltrarse furtivamente en grupos que plantean teorías alternativas sobre acontecimientos históricos a través de salas de chat, redes sociales online o incluso grupos físicos, e intentar socavar esos grupos. Sustain quiere decir que la gente que cree en teorías de la conspiración tiene un número limitado de fuentes de información en las que confía. Por tanto, Sustain argumentaba en el artículo que simplemente refutar las teorías de la conspiración en público no serviría. Habría que infiltrarse en las mismas fuentes en las que confían los teóricos de la conspiración. Sustain, cuyo artículo se centra en buena parte en las teorías de la conspiración del 11 de septiembre, sugiere que el gobierno recluta funcionarios no gubernamentales en un esfuerzo por refutar las teorías. Podría garantizar que los expertos independientes creíbles ofrezcan la refutación, en lugar de los mismos funcionarios gubernamentales. No obstante, hay una solución de compromiso entre la credibilidad y el control. El precio de la credibilidad es que el gobierno no puede dar la apariencia de controlar expertos independientes. En otras palabras, Sustain dice, hagámonos pasar por patriotas online. Devastaremos el movimiento La Verdad del 11 de septiembre. Publiquemos nuestra propia desinformación. El objetivo no es suprimir la disensión, sino todo lo contrario, dar forma y moldear el movimiento de protesta para establecer los límites exteriores de la disensión. ¿Cómo? Regulando, limitando y controlando la oposición. Lo que hay que proteger y preservar son los intereses de las élites económicas, que controlan el aparato político entre bastidores. ¿Qué hace Assange? Ataca abiertamente a la misma gente que su movimiento alternativo, independiente y antiautoritario debería defender. Este es otro caso clásico de una operación de espionaje dirigida por el gobierno: infiltrarse, dividir y conquistar, regular, limitar y controlar. Si creemos que Wikileaks se dedica realmente a buscar el cambio, eso no implica buscar o recurrir a la violencia, sino un esfuerzo proactivo para provocar un cambio positivo a todos los niveles, individuales y colectivos. El viejo dicho de que el motivo para la guerra es acabar con la guerra no puede considerarse sabio, sobre todo cuando la guerra se ha convertido en un medio para incitar el conflicto armado que sobrepasa en gran medida la razón original de la lucha violenta. Puesto que todos estamos encerrados para siempre en una conciencia a la que ningún otro puede acceder. La democracia es el estado natural de todo hombre desde que la mente humana se volvió consciente no solo del mundo, sino de sí misma. No debemos dar la espalda a la crueldad y la violencia. No debemos dar la espalda a la crueldad y la violencia. Debemos seleccionar lo superficial entre lo serio, lo auténtico entre lo falso. En otras palabras, debemos actuar con sabiduría. Assange habla de valentía y fuerza a la hora de tratar con las estructuras de poder autoritarias y del deber de denunciar crímenes represivos o serios.
Está haciéndose pasar por un patriota, desde luego. Hay recelos profundamente enraizados en cuanto a la postura de Assange en torno a las cuestiones más apremiantes de nuestra era. Assange y el 11 de septiembre del 2001. Un examen más exhaustivo de la postura pública de Assange en torno a uno de los temas más controvertidos de las últimas décadas, las fuerzas que se ocultan detrás de los ataques del 11 de septiembre del 2001 al Pentágono y al World Trade Center, lo caracteriza como alguien curiosamente a favor del sistema. Cuando el Belfast Telegraph lo entrevistó el 19 de julio del 2010, declaró: cada vez que la gente con poder planea en secreto, dirigen una conspiración, así que hay conspiraciones en todas partes. También hay teorías de la conspiración de mentes. Es importante no confundir esos conceptos. ¿Qué hay del 11 de septiembre? Me molesta mucho que la gente se distraiga con falsas conspiraciones como la del 11 de septiembre, cuando estamos proporcionando pruebas de verdaderas conspiraciones sobre la guerra o el fraude financiero masivo. ¿Y qué pasa con la conferencia Bilderberg? Se trata de algo ligeramente conspiratorio, en el sentido del establecimiento de contactos. Hemos publicado las notas de sus reuniones. Piénselo, si publican una revelación que el gobierno no quiere que ustedes conozcan, como lo que pasó en realidad el 11 de septiembre, no conseguirán. The New York Times, el Guardian y Der Spiegel cooperan con ustedes. Der Spiegel publicó todo un artículo de portada sobre fanáticos de la conspiración que ponen el mundo patas arriba. La publicación alemana declaraba abiertamente que los investigadores serios que están haciendo el seguimiento del 11 de septiembre son lunáticos y antisemitas. La postura de Der Spiegel parece coincidir con la de Assange en cuanto a que a ambos les irrita que la gente investigue el mayor crimen del siglo XXI. El 11 de septiembre del 2001, tanto Der Spiegel como Assange se refieren a la gente involucrada como teóricos de la conspiración de mentes. La declaración por parte de una persona que se ha construido una reputación por ir contra el sistema es más que significativa. En primer lugar, tal y como miles de físicos, ingenieros, profesionales militares y pilotos de aerolíneas han testificado, la idea de que 19 árabes apenas entrenados y armados con cúters pudieran desviar 4 aviones comerciales estadounidenses y llevar a cabo golpes casi imposibles sobre las Torres Gemelas y el Pentágono en un periodo de tiempo de 93 minutos y sin la intercepción militar del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial resulta increíble. Precisamente quien ejecutó el ataque profesional es una cuestión de investigación internacional imparcial. Dada la negación categórica de una siniestra conspiración del 11 de septiembre, la declaración del antiguo senador estadounidense Bob Graham, que presidió el Comité Selecto sobre Inteligencia del Senado de Estados Unidos cuando llevó a cabo su investigación conjunta sobre el 11 de septiembre, en una entrevista a la BBC resulta significativo. Graham dijo a la BBC: solo puedo declarar que hay demasiados secretos dentro del 11 de septiembre. Se trata de información que no está disponible para el público, para la que hay respuestas concretas, tangibles y creíbles. Y guardar esos secretos ha erosionado la confianza pública en su gobierno, puesto que concierne a su propia seguridad. Narrador de la BBC, el senador Graham descubrió que la tapadera llevaba al corazón de la administración. Bob Graham: llamé a la Casa Blanca y hablé con la señora Rice y le dije: mire, nos han dicho que colaborarán con nosotros en esa investigación y me dijo que lo estudiaría y no ocurriría nada. Naturalmente, la administración Bush tuvo la oportunidad de emplear los ataques del 11 de septiembre para lanzar su propia guerra contra el terrorismo en Afganistán y después en Irak, un detalle que Assange omite convenientemente. Una vez más, uno de los hombres que orquestan estos esfuerzos online del gobierno para desacreditar el movimiento La Verdad del 11 de septiembre es uno de los colaboradores más cercanos de Obama,
Cass Sunstein. ¿Quién es Cass Sunstein? El viejo amigo de Obama, Cass Sunstein es un firme defensor de los derechos de los animales y está casado con la funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional, Samantha Power. Declara que los animales tienen derechos similares a los de los humanos y deberían poner demandas en los juzgados mediante abogados humanos contra las violaciones de dichos derechos de los animales, eso no es más que el aspecto contrario de creer que los humanos son animales, animales que deberían ser esclavizados porque son irracionales y por tanto han de ser controlados. Esa es la brutalidad y la degeneración del imperio británico que muestran abiertamente las apparatchiks del gobierno de Obama. Imaginen hileras de cerdos con evasticas en sus patas. En un artículo explosivo, la revista Time 13 de abril del 2009 reveló que el presidente Obama está rodeado de una red de gurús económicos y expertos de la conducta, llamados economistas de la conducta, que han fomentado seguidores casi sectarios a través de la publicación de absurdos folletos económicos como Freakonomics, Nuts, Predicate Irrationality, The Wisdom of Crops y Animal Spirits. Estos economistas, incluidos el viejo asesor de Obama, Cass Sunstein, y el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Summers, han formado un grupo cerrado de chiflados pavlovianos esquinenarios que moldea la política de la administración Obama. Son defensores en toda regla de esta absurda doctrina de conductismo animal. Pongo la expresión economistas de la conducta, entre comillas, porque no son economistas de verdad, sino especialistas en guerra psicológica que disfrazan sus medidas de guerra psicológica a modo de política económica. Son seguidores fervientes del radicalismo filosófico británico de John Locke, Bernard Mandeville, Adam Smith y Jeremy Bentham, las criaturas del siglo XVIII, que argumentaron que el hombre no es más que una bestia que se conduce de forma irracional según el placer y el dolor. No es de extrañar que Cass Sunstein encaje tan cómodamente en este grupo de degenerados. Aún formuladas en términos psicocientíficos y presentadas como autoayuda de New Age y medidas de empoderamiento personal, las políticas que fomentan estos conductistas están diseñadas para deshumanizar a la población y convertirnos en un rebaño de ovejas aún más asustadas de lo que ya estamos. Ahora que la burbuja financiera ya ha reventado, dicen que ya es hora de un nuevo paradigma que nos prepara para el futuro colapso de los niveles de vida y población. Estas políticas se presentarán como positivas: detener el calentamiento global, aprender a vivir vida más sencilla, vivir con menos como modo de salvar el planeta. Detrás de esta psicología pop optimista solo hay un puro fascismo. Con la ruptura de la burbuja económica, el conductismo económico también tenía que cambiar y requería modificar la programación de lavado de cerebro, pese a que la antigua economía neoclásica, con su afirmación de que el hombre actúa en su propio interés personal racional, era útil para convencer a la gente de que los mercados sabían lo que hacían y de que la burbuja era buena para la nación y para la gente. Esa era ya ha pasado. Ahí es donde entraría Wikileaks como agente del cambio y la propaganda. Ahora le dirán otra cosa a la gente: que la burbuja era mala, que fuimos demasiado lejos, que estamos matando el planeta y que hay que hacer cambios y sacrificios. Debemos de ser verdes, no solo debemos aceptar, sino desear un estándar de vida más bajo. Efectivamente nos están preparando para que paguemos el pato y la destrucción que provocará. En otras palabras, los economistas de la conducta entran a la hora de preparar a la gente para el dolor. Y si Wikileaks es un subproducto a largo plazo de los planificadores de políticas desconocidos, promover la agenda verde entra dentro de sus intereses, desde luego. ¿Cuántos cientos de miles de documentos harán falta para convencer al mundo de que el progreso es malo? Movimiento medioambiental es igual a verdes, es igual a desindustrialización, igual a crecimiento cero, igual a reducción de la población, igual a genocidio.
De hecho, el movimiento medioambiental posterior a la Segunda Guerra Mundial no fue nada más que un resurgimiento del movimiento de la eugenesia de finales del siglo XIX y principios del XX. Después del genocidio nazi, el término eugenesia adquirió una connotación negativa. Por tanto, las mismas élites británicas, aliadas europeas y estadounidenses que apoyaban a Hitler sustituyeron el nombre por el de ecologismo y volvieron a sumergirse en el negocio del genocidio. A modo de prueba, el fundador de WWF y Sir Julian Hughes era presidente de la Sociedad Eugenesia en 1961. Cuando nació WWF, si alguien necesita pruebas de que los verdes siguen los pasos fascistas, tendría que remitirse a la identidad moderna de la argumentación de Friedrich Georg Jünger en Perfección y fracaso a la técnica, escrita en 1939. Lo que dice Jünger en su libro es muy interesante, advierte de las ilusiones peligrosas asociadas al progreso tecnológico. La tecnología llena el aire de humo, contamina el agua, destruye bosques y animales. Esto provoca un estado en el que la naturaleza ha de ser protegida del pensamiento racional. ¿Les suena? Debería, bajo la apariencia del engaño del calentamiento global, nos bombardean con esa propaganda casi a diario a través de la mayoría de los periódicos del mundo. A continuación, Jünger afirma lo siguiente: el técnico arruina a los propietarios de las fábricas con inventos que no se prevén. La riqueza y la ruina de los capitalistas le están indiferente como al proletariado. Y entonces se pronuncia la palabra mágica, la idea clave: el progreso tecnológico arruina el interés. En realidad, al reducir la productividad, reduciendo la infraestructura, los inventos y la tecnología, lo que hace es forzar una caída de la población.